Bien, empezamos. Ya estamos transmitiendo por Sí, las gracias. páginas también del Facebook. ¿Sí? Bien, buenas tardes a todos ustedes. En esta oportunidad vamos a tener una presentación sobre las finanzas públicas de la eurozona y sus efectos en el crecimiento económico. Lecciones para la pandemia del COVID-19. En esta oportunidad el conferencista va a ser Hernán Ricardo Briceño Ábalos. Él es miembro del Centro de Estudios Asiáticos. Él recientemente ha obtenido el doctorado en España. Él ha hecho también una maestría en Corea, ha trabajado en diversos lugares. Los últimos ha sido en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y también eso ha sido profesor en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias, Hernán, por la presentación. Vamos a colocar tu presentación y puedes Sí, empezar la conferencia. Ahí lo tienes, ¿cierto? sí, Ya, sí, ya perfecto. puedo verlo, sí. Ya, yo manejo, tú me dices pasa y hacemos aquí. Entonces, adelante, por favor. Ya. Sí, bueno, espero que se pueda ver bien. Si los oyentes también tienen algún inconveniente, me avisan. Bueno, efectivamente, ¿no? En los últimos años estuve abocado a investigar los problemas de las finanzas públicas de la eurozona, ¿no? La eurozona, ¿puedes pasar o puedo pasarlo? Ah, perdón, ya. Sí, en los últimos años estuve abocado a estudiar las finanzas públicas de la eurozona, que está compuesta por 19 países, ¿no? Esta este trabajo de investigación está dividido en tres capítulos, ¿no? Los determinantes de la deuda pública. Me interesaba mucho saber cuáles son esos determinantes, porque la eurozona tiene ratio de deuda pública por encima del 150, algunos países por encima del 150%, ¿no? En tanto que Perú, bueno, estamos en ese sentido bastante bien, que digamos, hasta antes de la pandemia los ratios estaban por 28%, ¿no? Pero claro, ahora estos últimos años se ha incrementado en Perú, ¿no? Entonces, era importante conocer un poco cuáles son los determinantes de estas altas ratios de deuda pública, ¿no? Para ahí sacar algunas lecciones también para Latinoamérica, ¿no? En el segundo capítulo me enfoco en un factor bastante conocido, pero poco analizado desde el punto de vista empírico, como es el moral hazard, ¿no? Son términos económicos que poco a poco vamos a ir viéndolos con el transcurrir de la presentación, ¿no? En este tercer capítulo, precisamente aquí analizo, ¿no?, cuáles han sido los efectos de la política fiscal y monetaria en las tasas de crecimiento de esta eurozona. Desde ya les digo que los indicadores de finanzas públicas no han tenido un impacto positivo, ¿no? Entonces es muy importante analizarlo para sacar de ahí conclusiones para Latinoamérica y especialmente para Perú, ¿no? Bueno, esta es una investigación de carácter empírico y hace, los que estudiamos econometría, conocemos quizás un poco, es la técnica de sistema, o sea, GNM, método generalizado de momento, sistema generalizado de momento, ¿no? Para corregir algunos problemas de endogeneidad. Finalmente me voy a referir a algunas conclusiones y también a temas pendientes de investigación. ¿Puedes pasar? Vamos a ir avanzando. Aquí hay algunos beneficios y ventajas de la implementación de la eurozona que se dio desde el año 1999, ¿no? Tras precisamente la fundación del Banco Central Europeo en el año 98, ¿no? Entonces, actualmente, 19 países utilizan una única moneda, entre ellos España, Portugal, Grecia, Italia, otros más, ¿no? Asimismo, comparten una única política monetaria a cargo del Banco Central Europeo. Es, entre los beneficios está también el hecho que
la eurozona ha permitido mantener la estabilidad política en la región, mayor confianza, desaparecen expectativas, ¿no?, de riesgo devaluatorio entre las exmonedas que existían, ¿no? La lira italiana, por ejemplo, el peso español que antiguamente existía, ¿no? El florín holandés, etcétera. Entonces, ese riesgo cambiario desaparece y se transparentan más las transacciones, ¿no? Permite mejores planificaciones, mayor integración comercial. Actualmente conforma uno de los bloques comerciales y económicos más grandes del mundo, ¿no? Mayor representatividad en la economía mundial tiene la eurozona de esta manera, ¿no? Asimismo, ha permitido una mayor movilidad de factores productivos, de intercambios de mercancías, servicios, tecnologías también y algunos temas científicos, ¿no? Hay una mayor cooperación económica y social también entre los miembros, ¿no? ¿Podrías avanzar, por favor? ¿No? Entonces, aquí hay algunos orígenes bastante históricos, como es, aunque las negociaciones, por si acaso, vienen desde los años 60, ¿no? Aquí hay algunos antecedentes, como es el Tratado de Maastricht, que se firmó en el año 92. Luego tenemos también algunos otros pactos de estabilidad y crecimiento, y la implementación finalmente de la única moneda que es el euro, pues, que utilizan actualmente 19 países, ¿no? Por decirlo, Francia, Alemania, ya he mencionado algunos, ¿no? Para tener algunas ideas. Entonces, la política monetaria se mantiene de forma independiente y centralizada. Quizás el Banco Central Europeo sea uno de las instituciones más independientes, ¿no? Lejos de injerencias políticas. Sin embargo, cada gobierno realiza su propia política fiscal de manera independiente y sin ningún tipo de coordinación, ¿no? De allí también que esto genera algunos problemas, ¿no? El tamaño económico y poblacional de cada país de la eurozona, las estructuras productivas, las regulaciones, ¿no?, en diversos aspectos, regulaciones laborales de pensiones, por ejemplo, son bastante heterogéneas. Esto quizás sea también una de las causas de las elevadas tasas y alta heterogeneidad, ¿no?, de gastos públicos, de déficit fiscal, de deuda pública como porcentajes del Producto Bruto Interno. Entonces, en esta primera parte de la investigación que ha sido publicada en algún momento, a ver qué pasa, ha sido publicada, apaguen su micrófono mejor, por favor, ha sido publicada oportunamente, ¿no? ¿Puedes avanzar o yo lo puedo hacer? ¿Podrías avanzar, por favor? Entonces, en este primer capítulo, precisamente, se analizan aquí los determinantes de la deuda pública de la eurozona, ¿no?, y su sostenibilidad en medio de la crisis de la pandemia. Como le dije, ha sido publicado en esta revista, pueden revisarlo, ¿no? ¿Avanzamos? Con la siguiente, ya, gracias. Entonces, aquí hay algunos aspectos relacionados con el primer capítulo sobre la problemática que se plantea, que se analiza, ¿no? Los objetivos precisamente, que era evaluar los determinantes de la deuda pública, cuáles son los principales determinantes, como es la tasa de interés, el crecimiento económico, la esperanza de vida al nacer también, ¿no? Bueno, la importancia es un tema muy relevante, ¿no?, para ver la sostenibilidad de esta deuda pública, si va de acuerdo con el crecimiento económico o no. Entonces, la pregunta central acá que respondemos es de qué factores precisamente dependen los elevados ratios de la deuda pública. ¿Puedes avanzar? Entonces, aquí tenemos los países que dentro del periodo de investigación, ¿cierto?, desde el año 1999 hasta el año 98, perdón, hasta el año 1918, perdón, 1218, ¿no?,
eran, que digamos, los países que más deuda pública tenían. Por ejemplo, Bélgica por encima del 100%, Cyprus ha ido creciendo, Grecia era uno, o es uno de los países más endeudados, con ratios por encima del 180%, ¿no? Después de Japón, que el ratio de deuda pública alcanza los 250% del PBI, Grecia es uno de los países más endeudados, ¿no? Asimismo, Irlanda, ¿no? Ha crecido fuertemente. Italia. Parece mentira que a partir precisamente de la implementación de la eurozona o de la deuda o de la única moneda llamada euro en 19 países, ¿no? Eh, el ratio de deuda pública se ha incrementado fuertemente, como podemos analizar aquí, ¿no? Entonces, ¿podrías continuar? Entonces, lo que vamos a hacer aquí en este, o lo que hemos hecho en este primer capítulo, es precisamente ver cuáles son esos factores explicativos. Y entre los principales factores que explicamos es el resultado primario del sector público, la tasa de crecimiento real, la tasa de interés, la cuenta corriente, la cuenta corriente de la balanza de pagos, la esperanza de vida al nacer, la tasa de desempleo. Aquí hay algunos indicadores de gobernanza, ¿no? Indicadores institucionales que precisamente nos dice cómo van los aspectos institucionales en estos países, ¿no? Se espera que cuanto más alto sea el indicador, ¿no? O cuanto mejor sea el indicador o la percepción, el indicador sea más elevado, ¿no? Asimismo, vamos a analizar posibles cambios transitorios, cambios permanentes de esta deuda pública. ¿Podríamos avanzar? No, aquí, por ejemplo, hay una relación entre lo que es la deuda pública de estos países, el ratio de deuda pública, ¿no? Y la tasa de interés. Tenemos aquí en las abscisas la tasa de interés y en las ordenadas el ratio de deuda pública, ¿no? Claramente se ve que en algunos países hay una relación positiva, ¿no? Como es en Irlanda, Cipro, Grecia. Entonces, esperamos que haya precisamente, ¿no? Un impacto positivo y significativo de la tasa de interés. O sea, cuanto más alta es la tasa de interés, aumenta el ratio de deuda pública. ¿Avanzamos? Aquí también hay algo muy interesante, ¿no? El índice de esperanza de vida al nacer es muy elevado en estos países europeos, ¿no? Así como en Japón, aquí también en muchos países europeos, como los países nórdicos, España, entre otros, ¿no? Y también podemos ver cómo aquí tenemos en las abscisas, acá tenemos el índice de esperanza de vida al nacer, ¿no? Es decir, el número de años que viviría un recién nacido si los patrones de mortalidad prevalecientes en el momento de su nacimiento fueran los mismos a lo largo del tiempo, ¿no? Así está definido este indicador. Entonces, cuanto más alto es el índice de esperanza de vida al nacer, ¿no? Se esperaría que la tasa o el ratio de deuda pública con respecto al PBI también sea elevado, ¿no? ¿Avanzamos? Aquí también tenemos la tasa de desempleo. En Europa, muchos de los países han implementado el seguro de desempleo, que no existe en Perú, por ejemplo, y en algunos otros países de Latinoamérica, ¿no? ¿Eso qué significa? Que cuando el trabajador se queda sin empleo, el Estado subvenciona a estos trabajadores, les paga un seguro de desempleo. Eso también tiene una relación directa y significativa con el ratio de la deuda pública. Es decir, mayor tasa de desempleo, mayor ratio de deuda pública. Aquí podemos ya ir sacando conclusiones, ¿no? Por ejemplo, en el último año, en el 2019, en el 2020 se incrementó fuertemente el ratio de deuda pública en España y otros países europeos más, precisamente por el incremento del desempleo, ¿no? ¿Podemos avanzar? Por favor. ¿No?
Aquí hay que recordar que estos indicadores de institucionalidad, de gobernanza del Banco Mundial y el índice de percepción de la corrupción también tienen un impacto, también los estamos analizando en, en este primer capítulo de esta investigación, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, Voice and Accountability, ¿no? ¿Eso qué significa? Las percepciones del grado en que los ciudadanos de un país pueden participar en selección de sus gobiernos. O sea, tiene que ver con la democracia. Tiene también un costo, ¿no? Los aspectos de democracia. O quizás cuando un país sea más democrático, ¿no? Podría también emitir más deuda pública, podría tener la posibilidad de endeudarse más. Acá tenemos también un indicador de efectividad del gobierno, que tiene que ver con las percepciones sobre la calidad de los servicios públicos que brindan los gobiernos, ¿no? El servicio civil, el grado de independencia de las presiones políticas, la calidad de la formulación de las políticas públicas. Entonces, cuanto mejor, ¿no? sea este indicador, cuando más elevado sea, se esperaría que tenga un impacto negativo en el ratio de deuda pública. El control de la corrupción también, ¿no? La corrupción, por ejemplo, en Latinoamérica es elevada. Quizás en Europa sea un poco mejor, un poco menos, pero no deja de existir, ¿no? Aquí también el índice de percepción de la corrupción, que es estimado por la agencia Transparencia Internacional, ¿no? Entonces, estos indicadores de gobernanza también son evaluados. ¿Puedes avanzar, por favor? Aquí, como les comentaba, ¿no? La efectividad del gobierno, ¿no? Más alto es el ratio, tiende a 100. Aquí vemos que hay una relación negativa, es decir, el ratio de la deuda pública se reduce. Mejor calidad de las políticas públicas permiten que, que el ratio de deuda pública caiga. ¿Avanzamos? Bueno, aquí hay algunos resultados econométricos para los entendidos en esta materia, no les va a ser tan difícil. Pero miren, la variable independiente, como les decía, es el ratio de la deuda pública, que es lo que nosotros venimos aquí analizando, pues, ¿no? Primeramente, este indicador es el rezago de la variable dependiente. ¿Esto qué significa? Que existe una dinámica positiva y significativa, ¿no? Es decir, si la deuda pública el año pasado fue alta, es de esperar que este año también lo sea, ¿no? No es que caiga rápidamente. El crecimiento económico, como ya habíamos adelantado, tiene un impacto negativo y significativo. Es decir, mayor crecimiento económico que registren los países, ese ratio de la deuda pública cae. La tasa de interés tiene un efecto positivo y significativo. Más alta la tasa de interés, ¿no? que se paga por los bonos soberanos, por ejemplo, tiene un impacto positivo y significativo en la deuda pública. Esto les comentaba que era el balance de la cuenta corriente, de la balance de pagos, o sea, el saldo de la cuenta corriente. Si hay un saldo positivo, ¿no? el ratio de la deuda pública se incrementa. El déficit, este es el resultado primario del sector público. ¿Qué significa que el resultado primario tenga un impacto negativo? Es decir, que si tenemos un superávit, ¿no? el ratio de la deuda pública tiende a reducirse. Como se esperaba aquí, ¿no? Mayor desempleo de la sociedad, mayor, ¿no? O sea, hay un impacto acá positivo, ¿eh? Positivo y significativo también. El índice de esperanza de vida al nacer también tiene un impacto positivo y significativo. Aquí, aquí, hay, algo, aquí hay algo interesante, ¿no? También el índice de gobernanza, aquí relacionado con el índice de la democracia, relacionado con Voice and Accountability, que es un indicador estimado por el Banco Mundial, tiene un impacto positivo y significativo, ¿no? Lo cual podríamos decir que aquellos países que son más democráticos les
permite emitir más deuda pública, por ejemplo, ¿no? Pueden endeudarse un poco más. Este es el indicador de efectividad del gobierno, lo que veíamos ahora gráficamente que tenía una relación negativa, ¿no? Aquí también lo tiene. Es decir, mejores políticas públicas permiten que los gobiernos reduzcan sus tasas de deuda pública. Respecto al control de la corrupción también, ¿no? Miren, tienen un impacto positivo y significativo. Esto podría significar que mejor percepción de la corrupción en esos países les permitiría, ¿no?, poder endeudarse un poco más y de esa forma financiar proyectos de inversión pública, por ejemplo, ¿no?, etcétera. Bueno, estos factores quizás podríamos revisarlo un poco más a la hora de finalizar, que sé que van a haber algunas preguntas, ¿no? ¿Podríamos avanzar? Entonces, en el siguiente capítulo de esta investigación doctoral, que a decir verdad no me voy a meter de fondo porque es un tema, bueno, eh, bastante especializado quizás, y aparte de eso, me había comprometido con las finanzas de la eurozona y el impacto, ¿no? Este es un factor muy importante, como le decía al inicio, ¿no? El rédito moral de la eurozona. O sea, hay una estructura ahí un poco perversa en donde tienen por un lado una política monetaria y por otro lado una política fiscal. Cada país por sí mismo emite su deuda pública. Es decir, es como si estuviera emitiendo deuda, pero no en su propia moneda, ¿no? Eso hace que la tasa de interés suba, por ejemplo, que haya mayor posibilidad de default. Eh, este capítulo incide precisamente sobre el periodo de la crisis de la deuda soberana que se llevó entre el 2008 y el 2000, que se resultó entre el 2008 y el 2009, ¿no? El comportamiento, aquí el riesgo soberano, para entender un poco mejor, perdón, el riesgo moral, para entenderlo un poco mejor, está relacionado con el comportamiento no observado de forma directa, ¿no? Y entonces, algunos inversionistas aprovechan, ¿cierto?, el hecho que los gobiernos nunca quiebran y entonces le prestan dinero, los gobiernos se sobreendeudan y de esta manera hemos visto cómo el riesgo soberano más bien tiene un impacto positivo y significativo, ¿no? La prima de riesgo también debería ser al contrario, es decir, si el riesgo soberano aumenta, los inversionistas van y le prestan más dinero a los gobiernos, ¿no? Y debería ser al revés. Es por eso que aquí también tenemos otro factor que explica precisamente las altas tasas de deuda pública en la eurozona. ¿Podríamos avanzar? En este tercer capítulo de esta investigación está ya más ligada, pues, a qué tanto la política económica, ¿cierto?, la política fiscal, la política monetaria afectan el crecimiento de la eurozona, ¿no? Y el crecimiento económico sigue siendo un indicador, pues, eh, relevante para ver, ¿no?, el avance de un país. En este caso también analizamos aquí en este capítulo cuáles son los determinantes del PBI per cápita. El Producto Bruto Interno per cápita es un indicador de bienestar socioeconómico en promedio de una sociedad. Entonces también se analiza aquí. Evaluamos la existencia de la interacción también de las políticas monetarias y fiscales, qué tan correlacionadas podrían estar. No tanto coordinadas, ¿no? Porque como les dije, el Banco Central independientemente fija su política monetaria y los gobiernos nacionales hacen su política fiscal. Entonces, eso está precisamente preestablecido, ¿no? Parte de la institucionalidad del Banco Central Europeo. Asimismo, como les decía, vamos a analizar aquí los determinantes del crecimiento económico, qué tanto las políticas fiscales y monetarias aportan al crecimiento económico, el gasto de consumo del gobierno,
el déficit fiscal, la deuda pública, pueden afectar las tasas de crecimiento, ¿no? Que tanto los precios de las propiedades residenciales y comerciales, porque muchos de nosotros a veces invertimos en comprarlo, ¿no? Un departamento, una propiedad, y eso también hacen en Europa, ¿no? Entonces, ¿qué tanto pueden afectar los precios, los rendimientos? ¿Qué tanto pueden afectar el índice de bienestar, que es el PBI per cápita? Asimismo, la apertura comercial, la formación bruta de capital, el capital humano. Todas estas son variables económicas que de alguna forma determinan el crecimiento económico en un país, no solamente en Europa, sino en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, ¿no? Es por eso que se analizan aquí también, ¿no? Podríamos avanzar. Entonces, aquí la variable dependiente que se analiza, como ya les había dicho, es la tasa de crecimiento económico, ¿no? En este caso pueden ver ustedes cómo se ha mantenido. Por si acaso, esta es la tasa de crecimiento económico. Es en términos matemáticos, pues es el diferencial del logaritmo, ¿no? Del del Producto Bruto Interno de estos países. Entonces, si nos percatamos acá, durante el periodo de crisis que duró entre el año 2008 y 2012, ¿no? Hay una caída transitoria por lo general. Claro que en algunos países es más pronunciado, por ejemplo en Grecia, ¿no? En Holanda es menos pronunciado, en Alemania también, ¿no? Allá, allá. Ya, listo. Se había desactivado el audio, creo, ¿no? Entonces, obviamente que de aquí se pueden sacar conclusiones para la actual crisis de la pandemia, ¿no? Podríamos fácilmente ya estar viendo que va a haber una caída transitoria del Producto Bruto Interno. Y la recuperación puede ser rápida o puede ser lenta, ¿no? Aquí, por ejemplo, como ven, en Grecia ha sido lenta. En algunos países, como Portugal, la recuperación ha tenido una forma de W. Ya lo habrán escuchado, ¿no? En algunos otros países, la recuperación ha sido más rápida, como en Holanda, ¿no? Me refiero aquí dentro del periodo de la crisis de la deuda soberana entre el año 2008 y 2012, ¿no? Luxemburgo también parece que se recuperó rápido, sobre todo Alemania. Entonces aquí también se pueden sacar, en el caso de Francia también, ¿no? Una forma de B. Podríamos pensar también aquí cómo será la recuperación en Perú, ¿no? Quizás dure 3, 4 años, o rápidamente, ¿no? Pero bueno, estos son los países europeos que tienen distinta estructura, distintas políticas fiscales. ¿Podrías avanzar, por favor? Entonces, nuevamente, vamos a analizar acá estos factores que explican, ¿no? La teoría económica y la evidencia empírica dice que el crecimiento económico es explicado por la formación bruta de capital, el capital humano, la apertura comercial, que tanto estamos integrados al resto del mundo, el precio de las propiedades residenciales, así también, que es nuestro interés aquí, el gasto de consumo del gobierno, la deuda pública, el déficit primario, la población también es analizada aquí, porque estamos analizando el PBI per cápita, ¿no? Entonces vamos a ver, te esperaría que si hay mayor población, el PBI per cápita tiende a caer, ¿no? El coeficiente de Gini también, ¿no? Vamos a analizarlo aquí, que es un indicador de redistribución de la renta, ¿no? Europa tiene una de las sociedades, tiene un mejor coeficiente de Gini, sin embargo, en Latinoamérica hay mayor desigualdad en la redistribución de la renta, ¿no? Es decir, poca gente se queda con la torta, ¿no? Asimismo, vamos a analizar aquí el índice de precios al consumidor.
conocido también como inflación, que tanto la inflación puede afectar el crecimiento económico. Aquí también el efecto que tiene la tasa de política monetaria del Banco Central Europeo, que tanto afecta el crecimiento económico. ¿Podríamos avanzar? Entonces, las relaciones esperadas están acá. Finalmente, aquí también se analizan los posibles cambios transitorios, como decía. Por ejemplo, este es el resultado primario del sector público. Me refiero aquí al presupuesto del sector público. Hay países que tienen superávit, hay países que tienen déficit, ¿no? Por ejemplo, Irlanda, durante la crisis de la deuda, tuvo un déficit abismal, ¿no? De menos 30%. Grecia ha tenido también fuertes déficits durante el periodo de la deuda soberana. Me refiero al periodo 2008-2012, cayendo hasta menos 10%. Para que tengan una idea, el déficit fiscal de Perú el año pasado, en plena pandemia, ¿cierto? Ha sido precisamente lo que alcanzó Grecia, ha sido algo de 10%. ¿Ya? A ver, claro, como les decía al inicio, los países de la eurozona son bastante heterogéneos. Es por eso que Italia, si ustedes pueden ver, no ha tenido mucho déficit, o no ha tenido déficit durante el periodo de análisis, a diferencia de España, que sí lo ha tenido. Bueno, entonces aquí tenemos precisamente el comportamiento del resultado primario. ¿Podemos avanzar? La siguiente. Este es el gasto del consumo también, ¿no? Quizás sea más... El gasto del consumo era el anterior. Sí, el gasto del consumo es. Entonces aquí tenemos, ¿no?, también un comportamiento bastante heterogéneo. Grecia ha tenido que incrementar fuertemente su deuda pública, perdón, su gasto de consumo. Me refiero a, esto está referido al gasto de consumo del gobierno, ¿no? Irlanda también, España precisamente durante la época de la deuda soberana, entre el 2008 y el 2012, ¿no? En el periodo, me refiero al periodo de la crisis de la deuda soberana. Esto también se ha repetido ahora en la crisis de la pandemia. El año pasado se incrementó fuertemente, el año 2020, ¿cierto? Esto también ha pasado para Perú. El gasto del gobierno también se incrementó fuertemente, ¿no? ¿Puedes avanzar? Esta es la deuda pública que ya habíamos comentado. Como pueden ver, Alemania tiene un mejor comportamiento, menos del 100%. Grecia, pues, se incrementó fuertemente. Irlanda también, precisamente durante el periodo de la deuda soberana, se incrementó, ¿no? Italia ha tenido un comportamiento también bastante elevado, por encima del 100% de la deuda pública. Portugal, al inicio de la eurozona, era bajo, pero ahora se incrementó, ¿no?, a partir de la crisis de la deuda soberana. España se incrementó fuertemente, ¿no? Y entonces nos preguntamos, oye, ¿qué ha pasado ahora en la crisis de la pandemia? También se ha incrementado fuertemente, especialmente en España, en Italia, ¿cierto? Todos los países han sido, y Grecia han sido los países más afectados, así mismo en Portugal, ¿no? Entonces es importante analizar, que digamos, el devenir histórico de esta deuda pública para ver precisamente cómo está evolucionando en estos últimos 2 años, ¿no?, de crisis de la pandemia. ¿Puedes avanzar? ¿Podemos avanzar a la siguiente? La siguiente se puede avanzar. Bueno, como les comentaba, en este capítulo se analiza precisamente las políticas fiscales y monetarias que llevan a cabo los gobiernos nacionales y la política monetaria que lleva a cabo el Banco Central Europeo, ¿cierto? Nuevamente acá tenemos algunos resultados de algunas regresiones ocurridas econométricas para ver cuál es el impacto, en este caso,
vemos que el ciclo económico, ¿cierto?, ha afectado negativamente la tendencia del déficit público. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Previamente hemos separado el ciclo económico de la tendencia para ver qué tanto el ciclo económico afecta a la tendencia y de esa manera saber si los países han estado haciendo o no políticas económicas adecuadas, ¿no? En este caso, contracíclicas o procíclicas, ¿no? Vemos acá, este signo nos dice que en promedio la región llamada Eurozona, que conforma 19 países, ha estado haciendo política contracíclica. Es decir, cuando caía el Producto Bruto Interno, los gobiernos gastaban más de forma discrecional o cobraban menos impuestos, precisamente para tratar de dinamizar la economía. Eso es lo que nos dice. En este siguiente modelo SGM2, aquí lo que hacemos es separar para dos periodos, el periodo de la crisis de la deuda soberana y el periodo de la no crisis de la deuda soberana. Si ustedes se dan cuenta, en promedio los países han seguido haciendo políticas contracíclicas. Es decir, cuando el PBI estaba cayendo de manera discrecional, aumentaban el gasto público, por ejemplo, a través de obras públicas, o quizás reducían los impuestos con algún mecanismo, ¿no? Luego, dada la heterogeneidad que les comentaba desde un inicio, lo que se ha hecho aquí es separar, ¿no?, los países periféricos llamados GIPS. Aquí se incluye a Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y España. Los países frugales, bueno, en los países frugales se aglutina aquí a Holanda, a Austria, Finlandia, Francia y Alemania, ¿no? En este caso, el impacto es, si bien es cierto, negativo, este indicador estadístico nos dice que no es significativo, porque para que sea significativo tiene que ser menor que 0,1. Entonces no es significativo. Entonces, miren, los gobiernos de estos países GIPS periféricos que sufrieron de la crisis de la deuda soberana entre el 2008 y el 2012 han hecho políticas discrecionales anticíclicas, ¿no? Y los países frugales no están claros, ¿no? En este cuarto modelo econométrico se ha ido un poco más allá, ¿no? Se ha trabajado solamente para el periodo de la crisis de la deuda soberana y nuevamente se separan en tres grupos, ¿no? En los países llamados periféricos o países GIPS, ¿no? Me refiero aquí nuevamente a Grecia, Irlanda, Italia y Portugal y España. Los países frugales que ya les comenté. Entonces, los países periféricos vemos que sí han hecho políticas anticíclicas, políticas discrecionales anticíclicas. En tanto que los países frugales, nuevamente, es no significativo, ¿no? Si bien es cierto el signo negativo, pero no es significativo. Entonces, no es clara la política fiscal que han llevado a cabo. Respecto a la política monetaria, podemos ver acá que tiene un signo negativo. Es decir, si la tasa de interés aumenta, esto ha hecho que el déficit de tendencia caiga, ¿no? O sea, hay una correlación ahí, ¿no?, entre las políticas, o sea, están coordinadas, ¿no?, de alguna manera, porque sería, digamos, ilógico que mientras el Banco Central, ¿cierto?, quiera, o que los gobiernos quieran dinamizar su economía, el Banco Central quiera hacer políticas, que digamos, contractivas, ¿no? Entonces van de la mano, políticas expansivas, políticas expansivas del Banco Central Europeo, políticas expansivas que hacen los gobiernos también, ¿no? Entonces, aquí hay resultados interesantes que podrían servir para analizar también el caso en Latinoamérica. ¿Podríamos avanzar, por favor? El siguiente. Bueno, aquí tenemos los principales factores que explican la tasa de crecimiento económico
per cápita, ¿no? Y la anterior, parece que nos pasamos la anterior. Sí, aquí están los factores que explican la tasa de crecimiento económico de la eurozona. O sea, esta es la tasa de crecimiento, o sea, la variable dependiente aquí es la tasa de crecimiento de los países en promedio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nuevamente, factores explicativos del crecimiento económico. Tenemos la inversión bruta de capital, explica positivamente. La inversión en capital humano, o sea, la educación básica, explica positivamente. La apertura comercial, me refiero al comercio internacional que hacen estos países, tiene un impacto positivo y significativo en el crecimiento económico de los países. Sin embargo, el gasto del gobierno tiene un impacto negativo. Aquí hay un efecto negativo, entonces, de las finanzas públicas de la eurozona, ¿cierto? La deuda pública acumulada también tiene un impacto negativo en el crecimiento económico. Ven acá el signo, ¿no? El déficit también tiene un impacto negativo. El coeficiente Gini, que les decía al inicio que mide el grado de desigualdad de una sociedad, cuanto más grande, o sea, si aumenta, esto hace que el crecimiento económico se reduzca. O sea, una sociedad muy desigualitaria va a tener un coeficiente Gini alto y eso de alguna forma frena el crecimiento económico. Otra variable explicativa que tenemos acá es la inflación. Este es el índice de precios a los consumidores. Entonces, ¿qué significa? Que si aumentan los precios, ¿cierto? Frena el crecimiento económico. Es por eso que en Perú ya no se escucha hablar mucho de inflación, por ejemplo, ¿no? O sea, es bastante baja. Y en los 80 fue muy alta, ¿no? Perjudicó a la sociedad peruana, ¿no? Este es el índice de precios de las propiedades residenciales. Como pueden ver ustedes, tiene un impacto positivo y significativo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que al aumentar el precio también impacta positivamente en la tasa de crecimiento económico. Aquí también encontramos evidencia, ¿no?, de que la crisis de la deuda soberana afectó de manera transitoria y también permanente, ¿no?, el crecimiento de la eurozona. ¿Podríamos avanzar con el siguiente, PPT? Por la siguiente, por favor. Con esto vamos casi a concluir. Entonces aquí casi los resultados son iguales, ¿no? Los resultados son muy parecidos a lo anterior. Sin embargo, aquí hay algo que hemos incluido, como es la población, ¿no? Porque se trata de un ingreso per cápita, es decir, si la población aumenta, el PIB per cápita se reduce, ¿no? Como pueden verlo acá. Este es el signo negativo y significativo también. Le digo significativo porque es menor que 0,1. Nuevamente, mayor gasto público también tiene un impacto negativo, entonces, en la tasa de crecimiento. Entonces, aquí la lección es que se requieren finanzas públicas ordenadas para asegurar el crecimiento económico. Para concluir con esta presentación, ¿podríamos, por favor, pasar a algunas conclusiones? Y aquí hay algunas conclusiones. Entonces, tenemos ya algunos determinantes de esas elevadas tasas de deuda pública que tienen la eurozona, ¿no?, como es los déficits primarios que tienen los gobiernos. Entonces, si ahora han tenido un déficit primario alto en plena pandemia, ¿cierto?, es de esperar que la deuda pública crezca también, así como ha pasado en Perú. La alta esperanza de vida al nacer afecta también, ¿no? Es el caso de Japón, por ejemplo. La tasa de desempleo también. Mayor desempleo en Perú, es de esperar ahora que crezca la deuda pública, ¿no? Entonces sí se pueden sacar algunas lecciones de esta experiencia de la eurozona, ¿no? La efectividad del gobierno, mejores políticas públicas, mejor percepción de que los gobiernos no son afectados políticamente, es de esperar que la deuda pública se reduzca, ¿no?
En el tema de la capacidad de elección y rendición de cuentas, claro, esto podríamos interpretarlo como que gobiernos democráticos, ¿cierto?, con mayor capacidad de elección, de rendición de cuentas, podrían tener la posibilidad de endeudarse más. Pero también podríamos decir que existe un costo también de la democracia, ¿cierto?, que podría estar afectando la deuda pública. Eso pasa en la eurozona, ¿no? Sobre todo cuando algunos partidos políticos reciben subsidios del Estado. También pasa a engrosar la deuda pública, pues, ¿no? Entonces, la crisis de la deuda soberana, el elevado endeudamiento público, se basa también en la deuda, se basa también en la propia estructura del mercado de deuda, de títulos valores de deuda pública de esta. Y podríamos pasar a la siguiente, con esto culmino, por favor. ¿No? Aquí tenemos algunas conclusiones también. Como le decía, ¿no?, el impacto del riesgo soberano, hemos visto que aumenta el riesgo soberano y más bien los títulos de deuda pública son demandados. Esto es algo paradójico, ¿no? Deberían estar reduciéndose, ¿no? Entonces podríamos decir que ha existido una sobredemanda de títulos de deuda pública, especialmente durante la crisis de la deuda soberana entre los años 2008 y 2012. Y la última, la siguiente, por favor. La siguiente, esto. Ya, entonces miren, ve, aquí tenemos que el ciclo, o sea, los países de la eurozona sí han estado haciendo políticas discrecionales anticíclicas, especialmente los países del grupo GIPS, ¿no? Pero para los frugales, como le decía, para Alemania, Grecia, para Alemania, Francia, Holanda, Finlandia, Austria, que son denominadas, que les hemos denominado frugales aquí, no han estado haciendo políticas discrecionales anticíclicas claramente, ¿no? Asimismo, existe una interacción entonces entre la política fiscal y monetaria, porque cuando hay, que digamos, crecimiento del PBI fuerte por encima de la tendencia, ¿cierto?, la tasa de interés sube. De la misma manera, el ciclo económico resulta tener un impacto negativo, ¿no? Entonces, hay claras lecciones que podríamos estar analizando de esta investigación para ver qué tanto podríamos corregir en Latinoamérica, ¿no?, especialmente en Perú. Entonces, por ejemplo, el gasto de consumo del gobierno, el déficit del sector público y la deuda pública han incidido negativamente en la tasa de crecimiento económico de esta zona. Igualito pasa en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, míreme, yo quería presentarle esto para un poco, en plena pandemia, incentivar, ¿no?, la discusión de los aspectos de las finanzas públicas para ver qué tanto puede afectar actualmente el crecimiento económico y de esa forma el PBI per cápita, que es un indicador de bienestar socioeconómico, ¿no? Esperamos entonces recuperarnos, porque el Producto Bruto Interno ha caído fuertemente el año pasado a raíz de la pandemia, ¿no?, un promedio de 12%. Yo espero que tengan algunas preguntas, no quiero continuar, sino más bien darles la oportunidad de hacer algunas preguntas. No sé si Bien, Carlos estaría bien. ok, Hernán, gracias por tu conferencia muy interesante. Antes de dar paso a posibles preguntas en los minutos restantes que nos falta, quisiera más bien saludar a la gran participación que hemos tenido. Es bastante las personas que están atendiendo la conferencia, les agradecemos mucho. Entre ellos tenemos la participación de la señora embajadora de Ecuador, era Eva García Fabre, y también de la Embajada de México, ¿verdad? Entonces, gracias a todos ellos.
Y también comentarles que mañana vamos a tener una conferencia muy interesante del profesor Robert Ross de la Universidad de Harvard y del Centro de Investigación de Estudios Chinos de la Universidad, de la Universidad de Boston y del Centro de Estudios Chinos de la Universidad de Harvard también. Va a hablar sobre la política exterior china. Mañana a las 7 de la noche están invitados. Y el 21 de abril también tenemos la conferencia del profesor Steve Tsang del Instituto de Estudios del Asia Oriental de Londres, en el Reino Unido, ¿no? Que va a hablar sobre la China y su posición en el mundo. Estas dos conferencias van a ser en inglés. La conferencia del profesor Tsang del 21 de abril va a ser a las 9 de la mañana. Y el 15 de marzo tenemos la conferencia en idioma español del profesor Tatsuya Shimizu, del Instituto de Economías en Desarrollo de Japón, sobre el desarrollo industrial basado en la agricultura y la experiencia del Japón. También le hacemos recordar que todas estas conferencias las pasamos simultáneamente en la página de Facebook del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de San Marcos, que es la que anfitriona de esta conferencia, ¿no? Bien, no sé si hay una pregunta. Más bien, permíteme algo, Hernán. Sí, muy interesante tu exposición. Si bien es cierto, no has tocado exactamente el tema de la pandemia, porque tu tesis fue un poquito antes, pero quería preguntarte, definitivamente este tema de la pandemia ha ocasionado, como todos sabemos, pues una terrible caída en las economías de muchos países, y definitivamente los países de la zona euro son los más afectados, como tú bien sabes, ¿no? El Reino Sí. Unido y los países de la zona euro, ¿no? Y esto ha demandado ya de sus gobiernos, pues, un ingente gasto, ¿no? No solo en bonos directos a las personas, sino en el rescate de empresas, negocios y todo lo demás, ¿no? Y esto parece que va a continuar. En base a la experiencia de tu estudio, del impacto de estos déficits fiscales, de estos gastos de gobierno, ¿cómo crees tú que podría impactar este enorme gasto que ha hecho el gobierno en temas de la inflación, el tema del crecimiento económico, ese tipo de cosas? Me gustaría escuchar algunos comentarios tuyos. Sí, mira, yo había presentado algunos, algo muy técnico, ¿no? Algunas regresiones econométricas, precisamente. Yo sé que a veces es un poco complicado en este tipo de conferencias, ¿no? También espero ahora resolver. Precisamente ahí estábamos viendo, ¿cierto? Eh, que durante la crisis de la deuda soberana, la deuda pública se incrementa fuertemente, porque los gobiernos que hacen tratan de rescatar bancos, ¿no? Pero en este caso han tratado de rescatar a familias, han tratado de rescatar a trabajadores que se quedaron sin trabajo con los seguros de desempleo. Por ejemplo, en España, bueno, en español le llaman ERTES, ¿no? Que es una forma de seguro de desempleo. Han tratado de subsidiar algunas empresas de manera directa. Algunos se quejan porque reciben poco. En Holanda dice que reciben más. Entonces, los gobiernos han gastado mucho, han gastado bastante, ¿no? Hasta el punto que España estaba volviendo a una tasa de deuda pública de 99%, eh, hasta fines del año 2019. Pero dada todo este tema de la pandemia, durante el 2020 han gastado fuertemente hasta el punto que hoy en día ese ratio de deuda pública está llegando a 115%, ¿no? 115, 117%, fíjate. O sea, hay un 17%. Entonces, no nos extrañemos el incremento que ha tenido Perú. Perú, pues, estaba en el 2019 en 27%, ya a fines del año pasado hemos llegado a 38%, o sea, se ha incrementado 30%, perdón, se ha incrementado 10% el ratio de deuda pública, ¿no? Pero bueno, eso significa, pues, que la tasa de interés que tienen que pagar ahora los gobiernos, ¿no? Por la deuda o por la emisión de deuda o para pedir prestado, se incrementa, o sea, se hace un poco más costosa la deuda que tienen
que afrontar, ¿no? Eh, la, eso es por eso es por un lado, ¿no? O sea, la pandemia ha sido terrible, ¿no? Sobre todo, nuevamente, como una maldición fatal, como una maldición, ha afectado sobre todo a los países, pues, periféricos, nuevamente, ¿no? Por ejemplo, España, Italia, Portugal, Grecia, que son países que viven mucho del turismo. El PBI turístico del sector turismo de España está llegando hasta el 17%. Grecia también es otro, ¿no? Que llega, bueno, también en eso. Entonces, obviamente que se quedaron sin turistas, se quedaron sin demandas, sin empleo también, los españoles, ¿no? Entonces el impacto negativo ha sido bastante fuerte, ¿no? De estos países, en estos países, a partir de la pandemia. Cierto. Una pregunta que hicieron aquí por el chat. Eh, bueno, por estos temas, problemas de financieros, económicos de la zona euro, ¿hay algún movimiento, posibilidad de que algún país se retire de la zona euro o no, no hay? ¿Movimiento en qué sentido? Disculpa. No, me pregunta, ¿no? Si algún país va a salir, si quiere salirse de la zona euro. Ah, ya, ya. Bueno, de la eurozona, de la eurozona, por sí, de los 19 países, no, ¿no? Ajá. Ahora, y bueno, ya sabemos que al inicio de este año se concretó la salida de Reino Unido, ¿no? De la Unión Europea, ¿no? Eran 28, ahora quedan 27. Claro. Pero no todos tienen, no, claro, Reino Unido no tenía la moneda del euro, o sea, no estaba, ellos mantenían su libra esterlina, ¿no? Como que no ha afectado mucho esa salida ahora últimamente, ¿no? A grandes rasgos. Sí, pues. Pero dentro de los 19 se mantienen, o sea, nadie ha querido salir, por el contrario, están haciendo sinergias para salir de esta crisis, ¿no? Definitivamente que esta crisis sigue poniendo a prueba, ¿no? A esta integración económica, ¿no? A este modelo de integración económica. Cierto, cierto, cierto. Más bien, como una extensión de esa pregunta, eh, bueno, quizás es un poco complicado el panorama, pero las posibilidades de extender la Unión Europea a otros países, siempre se habla de Turquía, ¿hay alguna posibilidad o eso por lo menos está descartado? Fíjate que precisamente me llamaba mucho la atención que en plena crisis de la deuda soberana, me refiero entre los años 2008 y 2012, algunos países en plena crisis financiera adhirieron o se unieron al euro. O sea, que no te llama la atención que se concretice la entrada de Turquía y de otros países a la eurozona, o sea, que se adhieran a una moneda única, ¿no? Y a la política monetaria del Banco Central Europeo. Cierto, cierto. O sea, no es que eh, los países quisieran salirse ahorita en la zona del euro, ¿no? Porque precisamente vienen recibiendo apoyo y el apoyo está en 1,85 trillones de euros del mismo Banco Central Europeo, ¿no? Es decir, eso en compra de bonos corporativos y también en compra de bonos del gobierno, ¿no? Y aparte de eso, ¿no? Hay todo una batería de apoyo de la misma comunidad europea, ¿no? O sea, la Comunidad Económica Europea. Entonces como que vienen haciendo sinergias para salir de esta crisis, ¿no? Algunos han recibido transferencias, otros, o sea, transferencias directas, pero eso sí, ¿no? A cambio de adoptar algunas políticas y por ahí una parte también en forma de préstamo, pero créditos muy blandos, ¿no? O sea, eso de que se desintegre la zona del euro parece que no por el momento. Y de repente sí se puede integrar otro país más, ¿no? No obstante el tema de la crisis de la pandemia.
Sí, pues en este momento de crisis económica donde los países necesitan rescates, la zona euro o la zona de Europa, donde está la zona euro, la Unión Europea, es un grupo que puede gastar dinero y puede ayudar a los otros países. Entonces muchos países quisieran integrarse, ¿no?, a esta zona. Bien, ya son las 6 de la tarde, ya llegamos al tiempo final. Les agradezco mucho su participación. Por supuesto, a ti, Hernán Briceño, gracias por tu presentación. Les recuerdo que esta presentación está grabada. Ustedes pueden ver la página de Facebook del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y lo pueden volver a ver. Y termino con dos cosas. Primero, haciéndoles recordar que mañana a las 7 de la noche, hora del Perú, vamos a tener la conferencia del profesor Robert Ross. Él es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Boston y es también miembro del Centro de Estudios Chinos Yongqing Fairbank de la Universidad de Harvard, y va a hablar sobre la política exterior china. Va a ser una conferencia en inglés, están invitados también. Y a ver si nos tomamos una foto, ¿qué se les parece? Una foto, los que puedan, abren su cámara para poder tomarse una foto, ¿ok? Gracias por su participación y los esperamos entonces mañana a las 7 de la noche, o si no, pueden también verlo por Facebook, este evento, ¿ok? Gracias por su participación. Bueno, ahí tomamos la foto con esta mejor sonrisa. Bueno, parece que no ha habido muchas preguntas. El tema econométrico, de repente no. Tu presentación ha sido bastante completa, Hernán. Bueno, podemos en una próxima oportunidad también acordamos una próxima fecha. Gracias. Sí, sí. Ahí va, una, No, dos. gracias a ti. Ya tomamos una foto. A ver, déjenme. Yo no sé por qué la pantalla, ¿verdad? No me veo yo. A ver, ¿por qué no me veo yo? Salgo mi foto. A pesar de que está prendido mi cámara. Ah, perdón. Está. Ok, otra vez, ahora sí. Una, dos, tres. Ahora sí, gracias a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho y los esperamos en nuestros eventos. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Cuídate mucho. Gracias también, Carlos. Gracias. Y gracias a todos los participantes.